Lo dijo en la primera hora. 7:07 en la mañana. Gracias por la sintonía, la interacción de nuestra audiencia. Gracias por sumarse a este esfuerzo informativo. Me escriben y me dicen lo siguiente. Una persona vinculada a la función judicial, cuyo nombre me lo reservo. Además, el Consejo no se ocupa de incrementar jueces, funcionarios operativos no administrativos, desatienden sus obligaciones. No hay toners, no hay buenos equipos, no hay lo mínimo necesario. Yo me quedé loco el otro día, que en un despacho de una autoridad judicial, de un juez, estaban ahí un montón de... Yo pensé que ya no habían pues los cuerpos de los juicios. En mi tiempo, cuando era reportero y cubríamos la Corte Suprema de Justicia o las Cortes Provinciales acá en La Piedradita, uno entraba a los juzgados y se encontraba con un montón de cuerpos ahí todo. Yo pensé que eso ya no existía, perdón mi ignorancia. Proceso de digitalización, ¿no? Nada que ver, nada, todavía hay eso. ¿Por qué no hablan de eso? Pregunto yo. O sea, a mí me parece que eso debería ser parte de un cambio de fondo, ¿ya? Pero vamos justamente a continuar hablando de este tema y le hemos invitado al doctor David Cordero Heredia, académico, jurista, para hablar justamente de este llamado que hicieron el día domingo, tanto el presidente de la Corte Nacional de Justicia como el presidente del Consejo de la Judicatura, la aparente intención de regresar a las sanciones administrativas por error inexcusable que tanto cuestionaron durante años y resulta que ahora quieren regresar a lo mismo. Y la respuesta ayer del presidente de la Corte Constitucional. David Cordero Heredia, ¿cómo está, doctor? Bienvenido, buen día. Muy buenos días. ¿Cómo le cayó a usted la reunión y las declaraciones del día domingo y, por supuesto, la respuesta de ayer del presidente de la Corte Constitucional? En primer lugar, no llama la atención que ante cuestiones graves, como temas de corrupción, como temas de delincuencia organizada, se termine culpando a la administración de justicia, ¿no? Si bien pueden existir casos concretos, pueden existir ciertas irregularidades en casos puntuales, echarle la culpa a la administración de justicia realmente debilita esa ansiada reforma, esa ansiada institucionalización que buscamos precisamente de la función judicial. Entonces, realmente me llama la atención cómo no analizamos, por ejemplo, cuál fue la actuación o cuál ha sido la actuación del SNAI y en general del Ejecutivo en cuanto a la crisis carcelaria y en cuanto a las condiciones de vida de las personas privadas de la libertad y cómo finalmente esto termina siendo culpa de unos jueces puntuales que pueden haber tenido su responsabilidad y podemos también analizar eso puntualmente, pero lo que se busca aparentemente es limitar el habeas corpus. Se busca recuperar ciertas funciones que el Consejo de la Judicatura en este momento tiene limitados, tiene que cumplir ciertos requisitos para poder utilizar este control disciplinario. Se busca recuperar esto bajo la excusa de estos fallos polémicos de habeas corpus. Y me parece que la respuesta del presidente de la Corte Constitucional fue contundente, muy adecuada, de asumir cuáles son los roles que tiene la Corte Constitucional, cuáles son los alcances que tiene la Corte Constitucional y recordarles a las otras funciones del Estado que existe independencia de funciones y que cada uno tiene que hacer su trabajo. Eso es lo importante. Ampliemos un poco el origen mismo de esta reunión que propició el presidente de la República. Si bien el presidente de la Corte Constitucional se pronunció, como vimos el día de ayer, ha rechazado esta injerencia en sus funciones por parte de la Corte Nacional de Justicia, del Consejo de la Judicatura, lo que se cuestionó en su momento es justamente por qué no se lo convocó a esta cita. Por eso, insisto, analizar el origen mismo de esta reunión. Ok, si vamos en primer lugar, sí es preocupante este tipo de reuniones. O sea, este tipo de reuniones en donde aparentemente algunas funciones del Estado, que lo pueden hacer, por cierto, por algunos temas puntuales, pero en donde se reúnan a discutir los fallos que realizaron algunos jueces de primera instancia. Alejémonos un poco de qué es lo que decidieron estas personas, que podemos discutir, como digo, son casos concretos. Y vamos al hecho. ¿Cómo va a reaccionar el día de hoy cualquier juez de primera instancia del país? Cuando le caiga por mala suerte, seguramente maldecirán estos jueces cuando les caiga uno de estos casos. Uno de estos casos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que van a hacer?
O sea, van a leer las redes sociales, la prensa, van a ver la televisión y van a preguntarse, bueno, este es un caso en el que si yo fallo en contra de lo que quiere el presidente de la República, yo fallo en contra de lo que quieren los medios de comunicación o el Consejo de la Judicatura, pues habrán reuniones del más alto nivel para ver cómo me sacan a mí de mi cargo. Entonces tengo independencia judicial, tengo la posibilidad de realmente fallar el caso de acuerdo con mi conocimiento y con el análisis de los hechos que se me presenta dentro del caso, pues no lo tengo. Entonces, eso es lo grave de este tipo de reuniones. Yo les decía al principio del programa cuando conversábamos, no sé si le invitaron o no al presidente de la Corte Constitucional, pero si es que no aceptó, me parece muy bien, me habría parecido muy bien que no acepte participar en estas reuniones, porque se pueden reunir para hablar de política pública, se pueden reunir para hablar de reformas legales. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, por eso yo he señalado, mucha gente hablaba de interferencia en la función judicial. A mí, a priori, no me parece que una reunión para una coordinación interinstitucional sea interferencia. Interferencia es interferir en fallos judiciales que les corresponde a los jueces. Ahí sí hay interferencia. Por supuesto. Y la reunión era para eso. La reunión fue para discutir los habeas corpus que se habían dictado en las últimas semanas. Entonces estaba discutiendo la función jurisdiccional de jueces de primera instancia por varias instituciones del Estado y para ver qué acciones se tomaban. Y luego vemos las acciones. Vemos que el Consejo de la Judicatura el día de ayer anunciaba ciertas medidas que se habían tomado precisamente contra los 3 jueces que habían dictado los habeas corpus polémicos, ¿no? Entonces, le estamos dando un mensaje a la función judicial, a los jueces, a los jueces de este país gravísimo. Porque en el día a día, el habeas corpus, ¿no es cierto? Ahora escuchamos que se han pedido para ciertas personalidades, pero el habeas corpus es la garantía jurisdiccional más antigua y posiblemente la más importante que tenemos dentro de nuestra Constitución, porque precisamente protege al ciudadano y a la ciudadana de la privación arbitraria, ilegal y legítima de su libertad, y le da esa oportunidad de tener una revisión judicial adicional a las características de su detención, no solamente a las órdenes judiciales por las cuales fue detenido, sino también las condiciones en las que se encuentra. Es una garantía fundamental, que incluso la Corte Interamericana ha dicho que ni siquiera en estado de excepción, ni siquiera en una situación como de conflicto armado nacional o internacional, se puede suspender el habeas corpus. Y sin embargo, en este momento estamos discutiendo precisamente limitar esa garantía. Justamente, desde su punto de vista, más allá de que este análisis se haya dado en el contexto de esa reunión, ¿amerita discutir una delimitación del habeas corpus como tal? A ver, lo que ocurre es que estamos partiendo del análisis de 3 casos excepcionales. Porque, yo les voy a contar de mi experiencia en la práctica. Por ejemplo, hace algunos años tuvimos el caso de tortura en la cárcel del Turi, ya hace más de 5 años. Ese caso fue muy famoso porque alguien viralizó los videos de las cámaras de seguridad en la cárcel de Turi y vimos cómo un grupo de policías torturó a personas privadas de la libertad. En ese caso aún no se encuentra en firme una condena en contra de esos policías. Pero en ese entonces incluso salió quien era en ese entonces ministro de Gobierno y quien era ministra de Justicia y reconocieron la tortura. Públicamente hubo rueda de prensa. Y ni así tuvimos un habeas corpus positivo. ¿Qué se decidió en ese habeas corpus que se presentó en la ciudad del Turi? Se decidieron varias cosas. En primer lugar, fue favorable el primer fallo y inmediatamente la Corte Provincial de la SUAY dijo no. Un caso que trata sobre los derechos de personas privadas de la libertad se tiene que resolver ante un juez de garantías penitenciarias y revocó el fallo de primera instancia. Esto es importante. La segunda cosa, entonces se repitió todo el proceso y luego tuvimos otra vez 2 fallos positivos en primera instancia y en segunda instancia en Azuay. En ninguno de esos se obtuvo la libertad, por ejemplo, de las personas privadas de la libertad, a pesar de que fueron sometidas a tortura. Entonces, si ni siquiera en esos casos extremos se consigue la liberación de las personas privadas de la libertad, ¿no es cierto? ¿De qué abuso del habeas corpus estamos hablando? O sea, estamos analizando el habeas corpus con casos de extremos en donde obviamente hubo algún tipo de injerencia política de lado y lado, por cierto. Porque también la reacción que tiene el SNAI, el Ejecutivo, ante la demanda es una cosa que se tiene que discutir también. Entonces, ¿Cabe limitar el habeas corpus? La pregunta es, ¿qué es lo que queremos limitar del habeas corpus?
¿no? Entonces le escuchábamos al señor Saquicela el día de ayer decir, por ejemplo, aclarar el tema jurisdiccional, que cómo es posible que si él ordena, él siendo el presidente de la Corte Nacional de Justicia, ordena dicta una sentencia, cómo es posible que un juez de primera instancia revise eso. Lo que pasa es que el juez de primera instancia no revisa la actuación del señor Saquicela, porque no era un habeas corpus para revisar la sentencia de señor, en este caso, de señor Glass. No era para eso. Era para ver las condiciones de detención, y en las condiciones de detención nada tiene que ver el señor Saquicela. Con la sentencia. No tiene nada que ver. Porque de hecho la sentencia no se ha interrumpido, la sentencia se sigue cumpliendo, no es que lo han declarado inocente al señor Glass, o no es que lo han declarado inocente al señor Junior. Así es. ¿Ah? A ver, esa es primera cosa. Luego dice el señor Saquicela, es muy amplia la decisión, es discrecional lo que van a decidir los jueces con respecto a dictar la libertad de la persona. Se tienen que cumplir algunos requisitos para que se pueda dictar la libertad de la persona, es decir, que se reemplace su pena cuando la persona está privada de la libertad y ya está sentenciada. Y no son pocos, entonces realmente no tiene que ser un delito grave, por ejemplo. No tiene que haber causado una grave conmoción social. Tiene que pertenecer a la persona a algún tipo de grupo vulnerable para que se dé este paso. Como les digo, no es automático, ¿no es cierto? Entonces, el señor Saquicela dice que diga delito grave queda a discrecionalidad de cada juez. O sea, lo que se quiere es tener una lista de delitos. Entonces, estos son los delitos graves, estos son los delitos que no son graves, ¿no? Cuando tenemos cuestiones objetivas para determinar si un delito es grave, por ejemplo, la magnitud de la pena, porque se supone que las personas tienen, o los delitos tienen penas proporcionales a la gravedad precisamente del acto cometido. Entonces, a lo que quiere volver el señor Saquicela en todo caso es a tener unos jueces que no tengan ninguna posibilidad de tener un criterio propio, de poder hacer un análisis de los casos y poder tomar una decisión. Además, el habeas corpus tiene una segunda instancia en donde la Corte Provincial tiene que unificar criterios y finalmente está la Corte Constitucional. Lo que sí puede hacer la Corte Constitucional, por ejemplo, en un nuevo caso, es analizar y darle tal vez algunas luces a los jueces de cómo interpretar la gravedad del delito que se está analizando, por ejemplo, ¿no? Eso puede pasar, pero no lo puede hacer mañana la Corte. La Corte no se puede reunir y legislar, como bien dijo el presidente de la Corte Constitucional. Ya, y el pronunciamiento de Alí Lozada era la respuesta correcta frente a estos tres pedidos formulados por los presidentes de la Judicatura y de la Corte Nacional de Justicia. Por supuesto, por varias razones. Primero, porque lo que dice Alí Lozada es totalmente cierto. La Corte Constitucional, al menos desde el 2019, que es desde cuando tenemos una Corte Constitucional seria, empieza a generar jurisprudencia vinculante en varios temas. Por ejemplo, habeas corpus. El habeas corpus está muy bien regulado ya por la Corte Constitucional, en el caso por caso, como tiene que actuar la Corte Constitucional. Entonces basta para las otras funciones del Estado que lean la jurisprudencia de la Corte o los boletines de la Corte, en donde están ya resumidos los fallos, si no tienen tiempo de leer todos los fallos de la Corte Constitucional, y pueden ahí sacar los estándares que ya determina la Corte. Entonces, cuando le dicen, regule el habeas corpus, Alí Lozada le dice, yo no puedo legislar, pero si quiere saber cómo interpretar, quiere que le ayude a interpretar la Constitución y la ley, lea los fallos de habeas corpus. Por otro lado, el presidente del Consejo de la Judicatura pretende recobrar esa capacidad directa de determinar una negligencia manifiesta o un error inexcusable, que es una figura de la que viene abusando el Consejo de la Judicatura desde que se creó, y que sigue teniendo la facultad, por cierto, de iniciar sumarios administrativos por estos temas. Sí tiene esa facultad. Por supuesto. No es cierto que se busca devolverle esta facultad al Consejo. Lo que dijo la Corte Constitucional, que no se puede desdecir porque es una sentencia de inconstitucionalidad. Claro, ya creó jurisprudencia con eso. Lo que dijo la Corte es, usted que es un funcionario administrativo, que no cumple los requisitos para ser juez, ni siquiera de primera instancia, usted no puede juzgar el trabajo de un juez. Entonces, el trabajo de un juez tiene vías de ser analizado, el contenido de la sentencia. ¿Quién tiene que hacer eso? El juez superior. Entonces, el juez superior de estos jueces que dictaron los habeas corpus va a ser la Corte Provincial. La Corte Provincial analiza el caso.
Y si determina que el juez se extralimitó, fue más allá de sus funciones, no es simplemente que no estoy de acuerdo con la sentencia del juez, sino que yo encuentro... ¿Cómo tomó la decisión? Sino que yo encuentro, claro, que actuó con precisamente negligencia, manifiesta negligencia o error inexcusable, el juez superior es el que determina eso. No el administrativo, que es el presidente o el pleno de la judicatura. Así es. Entonces, con esa decisión jurisdiccional, el Consejo de la Judicatura inicia un sumario administrativo que puede llegar a la destitución del juez. Pero entonces, a ver... ¿Perdón? Pues sobre esa base. Sobre esa base, pero esa base tiene una lógica, porque si no, o sea, los funcionarios, que no es ni siquiera el señor Saquicela y los miembros del Consejo de la Judicatura, son funcionarios administrativos que no cumplen con los requisitos para ser jueces. Y que seguramente no tienen la capacidad o la preparación o la formación o la experiencia para analizar el fondo de los fallos judiciales. Y eso es lo que quiere recuperar. O sea, a ver, para aclarar entonces... La judicatura lo que pretende es que le devuelvan directamente ese rol de sanción administrativa que ya había sido regulado por la Corte Constitucional, trasladándole a un juez para que un superior que también tiene esa formación académica sea el que analice el fondo de los fallos. Exactamente. Y si es que ha habido negligencia, manifiesta negligencia, error inexcusable, etcétera. Claro. O sea, quieren ir a la fácil. La función, exactamente. Perdón que lo diga de esta manera, Así pero quieren ir a la fácil. Así es, porque la función no la han perdido. El Consejo de la Judicatura no ha perdido la potestad de sancionar por error inexcusable y manifiesta negligencia. Pero eso lo tiene que declarar un juez. Y es lo lógico. Porque ya les digo, tiene ya varios fallos en contra del Consejo de la Judicatura precisamente por cometer este tipo de arbitrariedades. Finalmente, quien termina analizando los contenidos de los fallos son personas que no cumplen los requisitos para tener el mismo nivel que el juez precisamente que está ejerciendo funciones jurisdiccionales. ¿Quiere hacer algo positivo el Consejo de la Judicatura en respecto a todo lo que estamos pasando o los problemas que puede tener la función judicial? Mejore sus procesos de selección, por ejemplo, ¿no? Dele dignidad a la función judicial. En este momento, colegas que tienen muchísima experiencia, que tienen mucha preparación, no se meterían a la función jurisdiccional precisamente porque el propio Consejo de la Judicatura, ¿no es cierto?, hace de menos a los jueces y jueces del país, a los tribunales de justicia del país. ¿Cómo es posible que personas como miembros del Consejo de la Judicatura y este comité de expertos, por ejemplo, que crearon en 2019 para evaluar a la Corte Nacional de Justicia, evalúen a jueces que se supone que están al más alto nivel del país? Entonces le están haciendo de menos, le están diciendo aquí un grupo de personas que no tienen la formación y el nivel para ser jueces de la Corte Nacional de Justicia, les van a evaluar, ¿no es cierto? Entonces les quitan esa dignidad. Y el proceso de reforma judicial es un proceso al que le debemos poner fe y le debemos dar tiempo. O sea, si es que a la reforma judicial nosotros decimos cada 4 o 5 años, no, borrón y cuenta nueva porque no nos está gustando lo que pasa, entonces nunca vamos a tener una institucionalidad en la función judicial. ¿Qué se debe considerar precisamente para lograr una efectiva reforma judicial o replantear el sistema como tal? Bueno, los estándares internacionales nos dan varias pistas, ¿no? La primera es respetar la independencia judicial. Es decir, si es que nosotros establecemos ciertas reglas para el acceso, hagamos concursos serios, hagamos concursos muy bien reglamentados, traigamos observadores internacionales. Eso parece, le juro que es tan lógico lo que usted dice y a la vez parece tan utópico en este país. Porque no se puede dejar de asociarlo de alguna manera con lo político y la injerencia que tiene la política en estos procesos. Y es una cosa compleja, entre comillas, pero realmente es complejo por el panorama político. Por ejemplo, hay tantos invitados que pasan por este programa que son juristas, digamos, muy buenos. Si usted les pregunta, aunque sea tras cámaras, les dice, bueno, ¿y usted no sería candidata a jueza o juez de la Corte Constitucional? Le van a decir, ¿para qué voy a hacer eso? O sea, me arruino la carrera. En efecto, gente que tiene su prestigio profesional, su recorrido, ¿no es cierto?, le ponen en la Corte Nacional de Justicia o en la Corte Constitucional, corre un riesgo altísimo de que a los 2 años o a los 3 años le destituyan y además le echen lodo encima a su carrera, ¿no? Porque siempre votan a los jueces o porque son de un partido político o porque son corruptos, entre comillas, pero nunca se llega a demostrar. Siempre se usan estas maniobras de voy a hacer una evaluación integral a los jueces y voto a los jueces sin demostrar
ni que eran, ni que no tenían, ni que eran parcializados, ni que eran corruptos, ¿no es cierto? O en este caso, por ejemplo, uno de estos jueces que dictó los habeas corpus, como era juez temporal, entonces le dijeron, bueno, como usted es temporal... Se termina su temporalidad. Se termina su temporalidad, que es algo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y ha dicho que eso va en contra de la independencia judicial, esta temporalidad de los jueces, porque un juez temporal sabe que mañana se va. Y entonces para defender su puesto, su fuente de ingresos, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que tiene que hacer? Tiene que estar pendiente a lo que el Consejo de la Judicatura, la prensa muchas veces o el presidente de la República quieren que falle. Tratar de ganar puntos, como se dice popularmente. De ganar puntos. Entonces la gran esperada reforma judicial empieza por dignificar el puesto de juez y jueza. Tiene que ser un honor. O sea, todos los abogados y abogadas del país deberíamos estar... Aspirar, ¿no es cierto?, a que nos entreguen una judicatura porque realmente tenemos los méritos para hacerlo y debería ser la gente más admirada, la gente más considerada en la profesión quienes llegan a esos cargos. Más todavía a la Corte Nacional de Justicia o a la Corte Constitucional, pero lamentablemente eso no pasa precisamente por cómo se maneja desde lo político la función judicial. Oiga, doctor, aquí me envían un mensaje. Me dice, estamos hablando justamente de lo que pasa con los jueces, pero ¿qué pasa en cambio con los abogados? Aquí me pone, le voy a decir la palabra exacta, abogados sapos, que utilizan todas las maniobras posibles para dilatar y enredar los casos. De eso también entiendo que hay que hablar, ¿no? ¿Y hay que buscar una salida o no? Por supuesto, el Código Orgánico de la Función Judicial también les da potestades a los jueces y también al Consejo de la Judicatura para realizar control disciplinario de las actuaciones de abogados y abogadas. Entonces, eso es algo que también se tiene que empezar a aplicar. Tenemos, por ejemplo, la acción extraordinaria de protección. La acción extraordinaria de protección es una acción muy técnica que en muy pocos casos realmente amerita presentarla. Sin embargo, abogados y abogadas de nuestro país la están utilizando incluso para cobrar un honorario extra, ¿no?, a los clientes. Están presentándola simplemente como un recurso adicional. O sea, ya perdieron todas las instancias ordinarias y presentan por si acaso acción extraordinaria de protección. Y eso le tiene saturada a la Corte Constitucional, que debería estar fallando sobre todo en casos importantes como acciones de inconstitucionalidad o generando jurisprudencia vinculante, y obviamente también las acciones extraordinarias de protección que valgan la pena. Pero ahí, por ejemplo, la Corte Constitucional sí debería considerar en sancionar a los abogados que presentan estas acciones sin ningún fundamento, por poner un ejemplo. El abuso de lo que llamamos los abogados y abogadas, los incidentes, ¿no es cierto? Recuso a un juez, recuso al otro, no me aceptaron, entonces presento todos los incidentes que me permite y los que no me permite la ley. Entonces ahí también deberían existir sanciones. Y le digo, también de la experiencia, los abogados que son expertos en hacer eso son los abogados del Consejo de la Judicatura, por ejemplo. Del fallo que alguna vez conversamos a favor de los jueces de la Corte Nacional de Justicia. Cuando por ejemplo, declararon inconstitucionalidad el reglamento de evaluación. Y sobre todo del caso que presentaron los jueces de la Corte Nacional de Justicia, que presentaron una acción de protección que ganaron en 2 instancias, por ejemplo. Hay ya 2 procesos ante la Corte Constitucional en contra de esos fallos. Recusaron 2 veces a los jueces de la Corte Provincial. Y cuando recusaron a uno de los jueces, le sacaron en Twitter, ¿no es cierto? Y le denunciaron públicamente. Me imagino que lo empapelaron y deben haberle sacado sus antecedentes. Así es. Y todas sus relaciones personales, familiares y políticas. Entonces, el Consejo de la Judicatura opinando públicamente de los fallos de los jueces. O sea, es decir, ¿cómo pretendemos, ¿no es cierto?, que los abogados y abogadas actúen de forma ética con lo que llamamos buena fe procesal, ¿no es cierto?, cuando el propio Consejo de la Judicatura tiene este tipo de accionar? Entonces, sí es verdad, todo el sistema de justicia, ¿no? En otros países a los abogados y abogadas se les llama también oficiales de la Corte, se les considera que tienen también una función pública. También hay que dignificar la profesión del abogado y abogada, y eso también pasa por tener un control disciplinario adecuado y precisamente evitar eso, lo que usted dice, ¿no? Los abogados, o como dice un radio escucha, ¿no?, los abogados sapos. Ok, entonces también empecemos a regular lo que hacen los abogados y abogadas. El tema, doctor, para ir cerrando, el tema es que hemos hablado de la coyuntura.
a partir de lo que pasó este fin de semana. Yo le pregunto a usted, y lo comenté hace minutos en la primera parte de este espacio, ¿alguien habla de los temas de fondo? ¿Alguien habla, por ejemplo, de que lo que requiere el país es mejorar la calidad de los jueces, capacitarlos constantemente, evaluarlos, incorporar a la ciudadanía con vedurías bien hechas para que observen justamente el trabajo de los jueces? No sé, ¿alguien habla de atacar los temas de fondo, pero en serio? O sea, yo digo, está bien que haya reuniones de coordinación interinstitucional, pero vamos a las soluciones de fondo, más allá de los fallos judiciales que pueden gustar o no. Pero me parece a mí que el tema es mucho más de fondo, doctor. ¿Alguien habla de eso? No, y hay dos temas de fondo aquí muy importantes, ¿no? El primero, como yo les decía, en el momento que nosotros tenemos los jueces que tenemos y jueces que tenemos, sean buenos o malas, pero nosotros les damos estabilidad, la estabilidad que exigen los estándares internacionales de derechos humanos, entonces nosotros tendremos en 10 años posiblemente una nueva cara en la función judicial, porque cuando se dignifique el puesto de juez o jueza, más personas más capacitadas van a tratar de acceder a esos cargos y vamos a tener un cambio. Pero esos cambios toman tiempo y eso es lo que lamentablemente nosotros no hacemos. Esa es una cuestión extremadamente importante. Si les damos estabilidad, le dignificamos de la función judicial, vamos a empezar a ver cambios. ¿Sabe qué? Perdón que le interrumpa. Regresó al Ecuador de la dictadura en el año 79. Tuvimos una Corte Suprema de Justicia sobre la cual había capacidad de fiscalización y control político por parte del Congreso. Tuvimos la consulta del 97 donde nos preguntaron a los ecuatorianos si estábamos de acuerdo con que el Congreso siga metiendo sus manos en la función judicial. Dijimos que no. Y el Congreso, por última vez, interpretando este procedimiento popular, por última vez, integró una Corte Suprema de Justicia, ¿ya? Que era una corte de alto nivel, ciertamente, pero una corte que tenía un origen político y los periodistas, esto siempre lo he relatado, los reporteros de mi época, íbamos a la corte y sabíamos que la corte estaba dividida entre los jueces socialcristianos y los jueces de la centroizquierda, porque así era, ¿ya? Tuvimos el 2004 la Pichicorte, el nacimiento de la Pichicorte con una interpretación totalmente ridícula, fue una leguleyada la interpretación constitucional que hizo el Congreso para bajarse la Corte Suprema cuando no tenía atribución y creó la Pichicorte. Tuvimos luego una corte temporal, encabezada por el doctor Jaime Velasco Dávila, hasta que se concrete la nueva corte en la Comisión Estarelas. Tuvimos la desaparición de la Corte Suprema y la creación de la Corte Nacional de Justicia con la nueva Constitución. Y así ha pasado estos 42 años y no tenemos una mejor justicia. O sea, yo no sé si no se puede, no quieren, no hay una fórmula mágica. Pero fíjese en eso, ¿no? Cómo nosotros vamos cambiando la fórmula. Pero finalmente es lo que yo les digo, nosotros no dejamos madurar ningún producto. No, nada. ¿No? Y yo creo que me quedo corto porque debe haber muchos más cambios a lo largo del tiempo. Claro. O sea, la Corte, finalmente la Corte que fue destituida por la mayoría de Lucio Gutiérrez, por ejemplo, llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ganó esa demanda. Así es. Entonces tenemos el caso Quintana Cuello y el caso el caso del Tribunal Constitucional, por ejemplo. En el Tribunal Constitucional, la justicia constitucional, la cosa es todavía peor, por cierto. Pero apenas desde 2019 otra vez se destituye a una buena parte de la Corte Nacional de Justicia. Entonces, con la excusa de que se iba a hacer una evaluación integral. No dejamos madurar las cosas, ¿no? Nosotros debemos pensar que la institucionalidad no se construye de la noche a la mañana. Y solamente si es que le damos tiempo y estabilidad a la función judicial vamos a empezar a ver resultados. Eso en primer lugar. La otra cosa de fondo que no se discute es la situación de las personas privadas de la libertad en el país. ¿Por qué? Porque cuando tuvimos el habeas corpus del señor Glass, entonces llega el abogado del señor Glass y le dice al juez que no sabe, a pesar de que es el abogado del señor Glass, que no sabe dónde está detenido, ¿no es cierto? El SNAI no puede decir, está mintiendo. El SNAI tiene que presentar pruebas, claro. Es una corte de justicia. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el SNAI? Decir, ok, mira, aquí está la cámara de la Tacunga en donde se le ve entrando al señor abogado. Aquí está el registro de visitas que firman los abogados para entrar a la cárcel, en donde está la firma del abogado. El señor le fue a visitar la semana pasada, entonces aquí se demuestra. No, usted es incompetente porque el abogado perfectamente sabe que el señor Glass está en la Tacunga. Primera cosa. Entonces está bien organizado el tema del SNAI, entonces podrían responder eso. Segunda cosa, presentan informes médicos privados. Un informe médico público tiene más valor que eso. ¿Cómo es posible entonces que desde la función pública no se diga, no, aquí está
en la carpeta de la persona privada de la libertad un informe psicológico que se le realizó hace apenas 3 semanas. Este es el reporte, miren, aquí puede ver la hoja de firmas de la persona de todos los tratamientos. Él tiene terapia semanal. Ok, aquí está, el señor firmó que ha tenido terapia semanal con el psicólogo para ver cuál es su situación. Aquí están los controles médicos del Ministerio de Salud con respecto a la persona. Todo eso debería estar en la carpeta de la persona privada de la libertad. Tenga, señor juez. ¿Cómo era posible que le otorguen el habeas corpus de esa manera? Lo que pasa, y además decir no, está totalmente controlado. El señor Glad o quien sea dice, corre riesgo mi vida en la cárcel. No, hace un año está controlado. No ha habido una muerte violenta en la cárcel. No hemos encontrado armas en la cárcel, en una requisa en un año. ¿Cómo es posible que diga que está en peligro su vida? El problema es que también le pedíamos al abogado del SNAI que defienda lo indefendible. Porque no hay atención psicológica para las personas privadas de la libertad. No hay atención médica para las personas privadas de la libertad. Hace menos de 2 semanas tuvimos un motín en la cárcel de La Tacunga. Cada semana siguen sacando celulares, pistolas, cuchillos, granadas de las cárceles. Entonces, si es que alguien llega y dice, yo no tengo atención psicológica, yo no tengo atención médica, y corre riesgo mi vida en la cárcel, está diciendo la verdad. ¿Eso se soluciona limitando el habeas corpus? ¿O eso se soluciona desde hace más de un año que tenían, que digo más de un año, hace 3 años que empezó la escalada de muertes violentas empezó, claro, en la cárcel? ¿Qué han hecho para eso? ¿Qué han hecho? ¿Qué soluciones reales han afrontado para disminuir el hacinamiento? ¿Qué soluciones reales han tomado para detener el flujo de armas, de drogas, de celulares a la cárcel? Nada de eso se ha afrontado de forma seria. Entonces, tomando en cuenta todo eso, ¿no es cierto? Ese es un problema de fondo. Entonces, lo que quiere hacer el Estado con todas estas reuniones es echarle tierra encima. Entonces, limitemos el habeas corpus. Porque somos incapaces de dar seguridad a las personas privadas de la libertad, porque somos incapaces de dar salud a esas personas, porque tenemos incapacidad de darles atención psicológica. Entonces eso es gravísimo. Ya tenemos que empezar en este país a tomarnos las cosas seriamente. El Estado, el Ejecutivo y varias funciones que incluyen el Consejo de la Judicatura, la Asamblea Nacional, la Fiscalía General del Estado, tienen una condena por situación de cosas inconstitucional y tienen la obligación de disminuir el hacinamiento carcelario y tomar políticas públicas serias para disminuir eso. Para disminuir el problema de las cárceles. Al final el tema es de fondo y, como siempre digo yo, la calentura no está en las sábanas. Gracias, doctor David Cordero Heredia, por comparecer a estos micrófonos con una entrevista tan interesante, con la profundidad que caracteriza a nuestro invitado sobre estos temas que, insisto, son de fondo y que deberían ser atacados. Muy amable, doctor, muy gentil. Gracias a nuestro invitado, David Cordero Heredia. Primera Plana. Todas las noticias, todas las voces.